Oye, Judith, ¿has pensado en que te vas a morir un día? Sí, y hasta ahorita, creo que en el momento que sea, será bienvenido. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Vac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada. Y este día precisamente hablaremos sobre el sentido de la muerte, es decir, el sentido que nosotros los humanos le damos a la muerte. Noviembre de muerte. Estamos en noviembre y si bien sabemos que están todas las fiestas y tradiciones aquí en México y en muchas partes del mundo en las que se celebra la muerte, vamos a llamarlo así, bueno, queríamos también tomar otra perspectiva. La muerte es compleja porque abarca mucho más de lo que es el puro hecho biológico. Tiene matices sociales, legales, espirituales, entre toda una gama gigantesca de posibilidades. Aquí lo importante es que su representación tiene relación con la forma en la que vivimos, nos define por qué vivir es importante. ¿Sí? Y esto ha sido igual en distintas épocas y con las creencias que se han ido ligando a todo esto. La duda y lo que nos lleva a este programa es, si sabemos que va a pasar, si sabemos que a todos nos va a cargar el payaso, pues finalmente para morir solo hay que estar vivos. Entonces, ¿por qué nos asusta tanto? ¿Por qué la negamos? ¿Por qué la rechazamos? ¿Por qué la vemos como algo tan malo si a final de cuentas ahí va a estar? Pero bueno, vámonos de lleno con esto, que ahí podido hacer un chisme, no sin antes agradecerle a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y diseño web que amablemente nos apoya para que podamos llegar con ustedes semana a semana. Así es, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos con lo siguiente. Vamos a tener un poquito de historia, sobre todo para entender cómo es la muerte aquí en Occidente. La muerte en Occidente, es decir, en esta parte, o lo más cercano donde vivimos aquí en México, ha atravesado en general en su historia dos grandes etapas. La primera de ellas se denominaba como la muerte domesticada, entre comillas, y abarca desde el siglo VI hasta el siglo XVIII. En esta parte, los individuos tomaban conciencia de su muerte ante la aparición de ciertos signos naturales, o sea, comenzabas a notar que te sentías mal, que te dolía algo, y pues esperabas confiado en Dios, cual sea el Dios que tuvieras, y la muerte consistía precisamente en una ceremonia pública en la que estaban presentes los familiares, incluidos los niños. Se aceptaba la muerte de una manera natural y sin expresiones extremas de emoción. Es decir, vivías la muerte como de una forma respetuosa, la teníamos más como normalizada y no tan satanizada. Y pues sí se hacían celebraciones, no es que no existieran, nada más que no había ni mucho llanto ni mucha alegría, era como un tono gris. Sí, y de hecho se llama domesticada porque viene de doméstico, de la casa. O sea, la gente moría y era algo natural. No teníamos que hacerle en efecto tanta faramaya. ¿Qué es lo que pasó después del siglo XVIII? Cuando en esta segunda etapa, hablaba Judy de dos etapas, en la segunda etapa tenemos ya lo que es la muerte, perdón, invertida. En este caso ya la muerte se oculta y cambia de sentido. Ya nos da un poco como de, no sé si es pena social, pero ya no la vemos como algo tan natural, tan abierto, tan para platicar de esto. En lugar de que ocurre, la muerte se desplaza del hogar, de que antes está ahí, la gente velaba a sus muertos o ahí donde morían, a hospitales y ceremonias funerarias. Muchas personas, sabemos que ya en el siglo actual pasa, fallecen ya en los hospitales. Y de hecho es un rollo no fallecer en un hospital porque el papeleo es complicado. Y de igual manera, puede ser que fallezca en el hospital y la despedida se hace en donde hay ceremonias funerarias como las funerarias. Se pierde esa parte doméstica. Todo esto nos trae también lo que son duelos que son más discretos e íntimos. Entonces ya no era así como que puedo decirle a todos que moría y estoy triste, no, es nomás aquí en cortito, más leve, más petit comité, más social.
Bueno, a partir de mediados del siglo XX, que ya son algunos siglos, recordemos, el proceso se institucionaliza y se profundiza, el proceso de muerte. ¿Sí? Así, el proceso de morir, incluidos sus rituales, en función tanto respecto al muerto como a los que le sobreviven, se profesionaliza. Y hay una profesión para todo lo que está pues, relacionado con la muerte y con morir. Y ahora ya hay muchas cosas que giran alrededor de eso. De nuevo, después del siglo XVIII y mayormente a partir del siglo XX, la mitad deja de ser la muerte domesticada y pasa a ser la muerte invertida. Sí, propiamente, si recuerdas, las funerarias no han existido toda la vida. Es un negocio que tiene relativamente pocos años, porque pues fue hasta que precisamente la muerte se profesionalizó, ¿no? Y literal es un negocio Sí. porque el varo que se paga por morir está cañón. Y no lo digo como una crítica, cada quien sabe, hay funerarias o hay formas de llevar todos estos trámites que son muy económicos, pero en esa idea de hacer ceremonia y pompa, de que el muerto tiene que estar en un ataúd que sea de cedro y con acabados chapados en oro, etcétera, pues es más lo que decíamos, ¿no? Un problema de los que quedan, los que sobreviven, que tratan de dar lo mejor por esa persona. Eso ya después lo platicaremos, tiene otros que veres más psicológicos y de sentimientos de culpa, pero bueno, es lo que pasó en ese entonces, ¿no? Ok, pues sí, pasa eso por esta época más cercana y al mismo tiempo existen otros fenómenos. Uno es el aumento de la esperanza de vida. O sea, recordemos que en los últimos años con el avance de la ciencia y la tecnología ha incrementado. También se da propiamente el envejecimiento de la población, lo que estamos viendo de que ya cada vez vamos siendo más los viejitos y menos los chavos. Y bueno, hay otros más relacionados en que, por ejemplo, las personas ya no sean socializadas con la muerte. Y tanto es así que pocas son las personas con las que puedes hablar tal cual de la muerte. Tan solo un ejemplo rápido, si tú le dices a tus papás, cuando yo me muera, cállate que la boca se te haga chicharrón y no digas eso. Y es así de que, a ver, aguántame, o sea, no lo estoy invocando. Simplemente tiene que pasar, ¿no? Entonces hay muchas personas que pues no se enfrentan a eso porque precisamente dejó de ser socializada la muerte. Tanto es así que en las sociedades actuales se intenta silenciar e invisibilizar la muerte. Frente a ella surgen como respuesta dos tipos de actitudes. Una que es el rechazo y la desnaturalización, es decir, eso es del demonio, no lo queremos, no va a pasar, ni Dios lo quiera, intentar prolongarla lo más que se pueda, porque propiamente de ahí también parte la desnaturalización. Y por otra parte, la renovación del ritual y del cuidado de quien está por morir. Ahí tenemos, por ejemplo, los cuidados tanatológicos, los cuidados paliativos y temas por el estilo. Sí, y eso es importante porque es increíble cómo nuestra sociedad ha avanzado tanto. Ya decía Judith, en medicina, ciencia, tenemos una mayor expectativa de vida, pero en lugar de crecer en la parte espiritual y ¿qué les digo? Madurar, entendiendo lo que es la muerte, que es un proceso natural, que vamos a llegar a eso y que nos define como vida, preferimos negarla, preferimos rechazarla como si no fuera a pasar. Y la neta, cualquiera que haya perdido un ser querido sabe que el no hablar de la muerte luego nos agarra sin estar preparados, sí, en lo personal, en lo espiritual, pero también en lo legal. Y por ahí andaba el programa de testamento, que implica eso. Mucha gente, por no pensar en que se va a morir, acaba heredando unos problemas tan grandes a la familia que hay que verlo como es. Todos nos vamos a morir, a todos nos va a llegar. Creo que lo que importa aquí es definir cómo viviste, no cómo vas a morir. Y bueno, de esto viene la pregunta del millón. Ok, si lo entendemos, si todo el mundo dice, sí, yo sé que voy a morir, sí, cuando yo me muera, etcétera. Ok, ¿por qué nos da ansiedad? ¿Qué es lo que hace que esta parte de saber de un proceso que va a llegar nos tenga tan ansiosos? Hay un microbiólogo ucraniano, ruso y francés, échele, tenía de todo un poco, así que así como es la nacionalidad, está también el nombre, espero poderlo pronunciar bien, es Eli Mechnikov, ¿sí? Así que Eli Mechnikov, este microbiólogo, premio Nobel, por cierto, de
Fisiología y Medicina en 1908. Era Fisiología o Medicina, estaban unidos en ese entonces. Bueno, él dice que la angustia que genera la muerte se debe a que muy poca gente alcanza el fin normal de su existencia. Esto es como para subrayar. O sea, al no alcanzar ese fin normal de la existencia, entonces pues nos quedamos con esa angustia de chin. Y si me muero mañana y no termino la carrera, y si no veo a mis hijos casarse, y si no, y si no, y si no, y si no, esto empieza a generar la ansiedad, porque como él dice, tras el cumplimiento de un ciclo completo y fisiológico de la vida con una vejez normal que desemboca en la pérdida del instinto de vida y la aparición del instinto de muerte natural, es decir, que hagamos todo lo que teníamos que hacer, tanto en nuestro crecimiento personal como en lo que vamos a ir viendo en lo biológico, ¿no? Empezamos con achaques, con molestias, con dolores, sabemos. Entonces, en pocas palabras, lo que quiere decir el buen Eli Mechnikov, me gustó el apellido, nos estamos muriendo antes de que realmente llegue nuestra hora. Estamos preocupados por eso. Esa es la ansiedad. El qué va a pasar después. Por ahí hay lo voy a parafrasear porque no recuerdo bien cómo es, si es dicho, frase o qué. Piensen que la muerte no importa porque antes de morir estás vivo, así que no te enteras. Y después de morir ya estás muerto, ya tampoco te enteras. Y ese punto intermedio de morir tampoco va a llegar, entonces no es como para que nos preocupemos, no tendríamos que preocuparnos porque además no lo podemos evitar. Así que estoy de acuerdo con el buen Mechnikov, no empecemos a morir antes de que realmente estemos muriendo. No ayuda y nos da ansiedad. Sí, es que es como un switch, ¿no? O sea, encendido o apagado y ya estuvo. O sea, no hay de otra. Además de eso, una frase que dice mi mamá, pues es que lo único que necesitamos para morir es estar vivos. Y pues, si estamos vivos, en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, por otra parte, Erik Erikson, aunque parezca chiste, quien es un psicoanalista estadounidense de origen alemán, reconocido mundialmente, entre otras áreas, por sus contribuciones en psicología del desarrollo social, plantea un esquema vital en el que solo puede existir una resolución positiva, o sea, que acabe de forma positiva, si se han resuelto satisfactoriamente los conflictos propios de las fases precedentes del desarrollo de adulto. Es decir, si antes de que seas adulto resolviste de forma adecuada la niñez temprana, la de niñez, pubertad, adolescencia, juventud, entonces vas a resolver de forma positiva la muerte cuando sea que ésta te llegue. Entonces, dice que si resuelves todas estas etapas previas de forma adecuada, cuando llegue el momento de que ya fallezcas, vas a tener un sentimiento de plenitud, paz e integridad. Pero por otra parte, la realidad es que pocas veces es así. Y cuando se habla de muerte, o lo que platicamos precisamente, nos da esta ansiedad o nos da horror, nos da desesperación, incluso a lo mejor nos llegamos hasta a sentir fracasados porque voy a morir, o nos llegamos a sentir fracasados porque si muero hoy no he hecho nada. Entonces, estamos viendo ahorita dos puntos de vista que son muy comunes, no los decimos nosotros, el Draco y la Judith, que somos expertos en nada, lo dicen personas que son especialistas en el tema de cómo los humanos interpretamos la muerte y cuáles son los sentimientos o el sentido que le damos a la muerte. Sí, y es que tiene mucha lógica. A mí en lo particular, lo confieso, soy muy fan de la muerte y todo lo que está relacionado con ella. Una, sí, por la parte de las calaveras y todo ese tipo de cosas tan, ¿Cultura? pues, ajá, cultural y también porque, pues, soy ñoño y geek y entonces las calaveras, los cráneos, todo eso tienen cierta atracción y los juegos con los undeads y las momias, todo lo que está muerto y de pronto revive. Sí, pero más allá de eso, creo que la muerte es muy bonita, es muy interesante porque es precisamente la que nos ayuda a definirnos en vida. Porque algo que me cae muy gordo y perdón porque sé que esta piedra le va a caer a muchos, son esas personas que le tienen miedo a la muerte, precisamente por lo que decía Judith, decía Erik Erikson, que es como no he hecho lo que quiero, como no he logrado mis objetivos desde morrito hasta la edad que tenga, entonces tengo miedo a morir. Ajá,
pero entonces, ¿por qué no te dedicas a lograr tus objetivos? Porque es esa persona que se queja todo el día de, ay, es que trabajo no lo aguanto, ya no soporto a mi jefe, no aguanto a mis compañeros. Oye, pues cámbiate de trabajo, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, ¿qué tal que no encuentro? Entonces no te quejes, igual es aquí. O sea, la muerte nos ayuda a que la vida tenga un poder grande. Lo que hagamos en vida es lo único que podemos realmente hacer. Ni siquiera importan los legados, seamos sinceros. Es que fulanito era muy bueno y nos dejó aquí un hospital. Qué padre, pero ese fulanito ya no está para eso. Entonces, uno tiene que hacer lo que realmente nos llena, nos importa, nos interesa. Lo hemos dicho antes, sin dañar a otras personas intencionalmente, hay que mantener ese equilibrio. Pero vivir preocupado por lo que no hiciste y que eso sea lo que te dé terror a morir, solamente hace la muerte un monstruo mayor. Y al no enfrentar el monstruo, se empieza a volver esta bola de nieve más grande, más grande, más grande. Y no, párenla en seco, o sea, me voy a morir, a lo mejor me muero mañana. Ok, si me muero mañana, ¿qué me faltó de hacer? Me faltó aventar el paracaídas. Ok, pues ahorita mismo levanto el teléfono y veo cuándo me puedo aventar un paracaídas. O sea, porque vamos dejando pasar las cosas y se quedan ahí. Y entonces al irse ahí las cosas poco a poco, pues la vida también nos está yendo y algún día llegaremos a morir. Y creo que lo más triste es voltear para atrás y decir, debía haber hecho, debía haber dicho. ¿Sí? Entonces, es nada más como consejo. Pero bueno, Pero, ajá. o sea, ahí una notita, ¿no? No vayan a decir, ah, es que Radio Bike me dijeron que vaya ahorita y me aviento de un puente porque es lo que siempre he querido hacer. No, o sea, hagan las cosas con responsabilidad o hagamos las cosas con responsabilidad. Es decir, no me voy a ir a aventar de cualquier paracaídas o no me voy a aventar de un paracaídas si sé que sufro de arritmia cardíaca o me acaban de operar de la columna, ¿no? Entonces, o sea, está chido que hagamos las cosas, que no tengamos miedo de vivirlas o de hacerlas, pero de forma responsable. Sí, recuerden la segunda ley de la dracología, no seas idiota, haz lo correcto. Entonces, Sí. sí, tomen sus decisiones, pero pues con cuidado, ¿no? Por eso decíamos, no dañen intencionalmente a nadie, incluidos ustedes mismos. Pero bueno, esto nos lleva a que finalmente la mayoría de los individuos, las personas, no se quieren enfrentar, no se enfrentan con la muerte hasta que ya es muy tarde en este proceso vital. ¿Sí? O sea, es cuando ya tengo que enfrentarme, es decir, cuando ya estamos muy grandes. Y en ese momento el impacto es diferente, porque según el momento de vida va a cambiar de lo que está pasando, ya que esta carga de los problemas que incluyo, lo que, no son problemas, todo lo que circunda la muerte, esta carga traumática que tienen todas las pérdidas, va a ir disminuyendo poco a poco. Es decir, después de que tenemos 50 años, más o menos, porque puede ser desde antes, la mayoría de las personas estamos más expuestos a enfrentar la muerte de personas de nuestro entorno. ¿Sí? De chavito, de niño, pues como que no hay muchos que fallezcan cercanos a ti. Que sí, que se murió una tía, que se murió, pero no suelen ser tan cercanos, no es tu amigo, tu carnal de siempre. Pero según empezamos a ir avanzando en la vida, pues por obvias razones empieza a haber más fallecimientos de gente cercana. Y luego es el problema, ay, es que se murió mi amigo y teníamos la misma edad, entonces a lo mejor yo ando por ahí y nos empieza a pesar todo esto, como si lo podemos evitar, no le veo mucho el caso a eso. Nos hace entender por qué las personas ancianas, por ejemplo, son más conscientes de esta posibilidad de morir que los jóvenes. Los jóvenes tienden a ser un poco más, pues ni siquiera valientes, más despreocupados. Así, sí me voy a morir, pero en muchos años. La persona ya mayor de edad, un anciano, o personas de tercera edad, saben que están muy cerca relativamente, ¿no? Entonces, tienen ya otro sentido y también eso hace que empieces a abrazar la vida y la muerte misma. La muerte en muchos casos sí va a ser una liberación. Tenemos también este temor de qué habrá después de la muerte, pero es lo mismo. Si no sabes, ¿para qué te preocupas? Ya cuando mueras, entonces te enterarás qué es lo que había después de la muerte. Antes, ni forma de que lo hagas. Entonces, muchas veces este hecho de enfrentar o entender la muerte por la edad, por lo que hemos vivido, por lo que hemos hecho, es ese factor que nos permite estructurar las vidas, nuestra vida y el sentido que le damos. Pues es importante aceptar la muerte porque al aceptar la muerte, entenderla y no vivir con miedo a la muerte, nos liberamos y podemos ser mejores, de verdad. La bronca es que pues, vivimos tanto tiempo con el temor de morir
que al final es como cuando vas a comer mole. Si vives con el temor de ensuciarte, te vas a ensuciar. Y lo peor, no es que te ensucies, es no vas a No. disfrutar el mole. Entonces come mole, si te ensuciaste, bien, si no te ensuciaste, ni modo, disfruta tu mole, es todo, o sea, no pasa de ahí. Perdón por este símil tan básico y bárbaro de la muerte y el mole, pero pues eso es a final de cuentas. Sí, y creo que por eso muchas personas grandes, no voy a decir ancianos porque muchas veces dicen ancianos y como que le dan esa connotación negativa, pero muchas personas grandes de edad, tienen una forma de ver la vida bien chida, o sea, y es así de que, es que tengo que salir, me voy a, ay, no, no me importa, me pongo lo que sea, voy a disfrutar esto, voy a vivir esto, voy a viajar, voy a muchas, muchas, muchas cosas más que realmente están muy chidas porque cuando estamos más chavos nos preocupamos mucho del es que qué van a decir, es que qué voy a hacer, es que esto. Ahora, no estamos diciendo que no debemos tener responsabilidades. Sabemos que pues para poder tener un techo, para poder comer, para poder hacer las cosas necesitamos trabajar y hacernos de ciertas responsabilidades, ¿no? Tampoco se trata de que vayamos por la vida loca. Pero bueno, creo que es una de las cosas que me gusta mucho y que me cae bien de las personas que son más grandes. Sí, Ahora, además, perdón por interrumpir, pero además esto es importante porque sí, no decimos que dejes de trabajar porque tienes la mala costumbre de comer y vivir bajo un techo, pero sí deja de tener esas amistades tóxicas, esa familia tóxica, ese noviazgo tóxico, busca la forma de cambiar el trabajo que no te gusta, querías pintar, querías bailar, querías esculpir, ¿por qué lo dejaste? Síguelo haciendo, eso es lo que te va a definir, eso es lo que, o sea, ¿para qué vives una vida que cuando llegues a morir digas, híjoles, todo lo que quería hacer y no hice? No, haz lo que quieres de nuevo, con responsabilidad, con cuidado, con respeto, pero si no, la neta es que estás muerto en vida y eso no va a cambiar las cosas. Y el único que lo puede cambiar o la única que lo puede cambiar, eres tú. yes. Ahora, había unos expertos que precisamente estaban analizando asuntos de sociología y ellos aventaron una frase muy enfocada a tal cual los ancianos, pero también al final mencionaron en ese artículo que consideraban que se podía aplicar en general a todas las personas. Y cito casi casi. Queda claro que la manera de entender y conceptualizar la muerte y por tanto comportarse ante ella es muy distinta en cada persona. Variará según se plantee la muerte como un fenómeno existencial, es decir, es el fin, no hay nada más, que la piense como un fenómeno natural, la terminación de un ciclo, que la piense como muerte de los demás, es decir, vas a sufrir una pérdida o te vas a enfrentar al vacío, o que esa muerte sea plantada como un fenómeno personal, como la muerte propia, como la pérdida de todo lo que se es y se tiene para cambiarlo por algo absolutamente incierto, porque precisamente como decía Draco, no conocemos y no sabemos nada de lo que hay después de esta vida. Planteamientos y conceptos estos que no son permanentes y no son inmutables ni siquiera para cada ser humano, ya que en cada momento se mueve con uno de ellos saltando inconscientemente a otro cuando el primero le resulta excesivamente angustiante o molesto. Es decir, podemos, entre cada persona, conceptualizamos la muerte de una forma diferente. Entre generaciones, entre sociedades, entre cultura, la muerte tiene un sentido distinto. Pero a su vez, nosotros mismos como personas podemos darle distintos sentidos a la muerte. Porque no es lo mismo pensar en mi muerte, en pensar a la muerte de un perrito, de una plantita, de un amigo, de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, de mis hijos y demás. Porque precisamente cada una de esas muertes representa algo distinto para nosotros. Y también es cambiante, entonces puede ser que a lo mejor el día de hoy la muerte me angustie y me dé ansiedad y me da esto y me da lo otro y me da aquello porque le tengo miedo y le tengo horror. Pero también es bien válido que cambiemos el concepto que tenemos de muerte y digamos, ¿sabes qué? Ahorita me está angustiando, pero no está chido porque no estoy viviendo precisamente por esa angustia que me da morir, entonces voy a comenzar a trabajarlo. Ya lo hemos dicho muchas veces, vayan con un especialista, puede ser un psicólogo, un terapeuta, un tanatólogo,
alguien que esté en cuidados paliativos, alguien que esté más enfocado o más cerca de la muerte y comenzar a platicarlo. Comenzar a platicarlo y comenzar a platicarlo también en familia. No tengo hijos, pero si tienen hijos, creo que sí es importante platicarlo con los hijos y no es así como que, hijo, algún día me voy a morir, espérate. O sea, tampoco es ese balde de agua fría así tan alocada de perro al niño, pero pues sí comenzar a explicarle el ciclo de las cosas. Si se muere el perrito, no es así de que, ay, es que el perrito se escapó y ya está en otro mundo. No, pues sabes que a lo mejor sí, cumplió su ciclo vital, etcétera, etcétera. Cada quien sabe cómo educa a sus hijos, pero sí comenzar a hablarlo y comenzar a hablarlo con la familia, porque más allá de lo legal, creo que también es importante que nosotros le demos esa tranquilidad a nuestros seres queridos de si llegamos a fallecer, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar mi caso, lo he platicado con las personas que más quiero y más allegadas, ¿saben qué? Si llego a fallecer hasta el día de hoy o hasta que volvamos a tocar este tema y lo cambie, sé que a lo mejor les va a doler, pero no sufran porque fui feliz durante estos 34 años de vida que tengo. He sido feliz, he hecho lo que he podido hasta donde las posibilidades me han dado. He amado, he comido, he reído, he llorado y hasta ahorita me siento una persona plena. Sé que a lo mejor no tengo un premio Nobel y sé que a lo mejor no soy la eminencia en algo, pero he sido feliz. Entonces, quiero que eso sea algo que se queden estas personas que quiero, porque siento que va a ser más fácil para ellos vivir ese proceso de duelo, ese proceso de pérdida de una persona que quieren, a que si se quedan chin, y es que si esta persona fue feliz o no fue feliz, es que le faltó un montón de cosas por cumplir, y es que, aguántame, yo te estoy diciendo que soy feliz, que fui feliz, que sí, a lo mejor me faltó aventarme de un bungee, de eso, otro, aquello, pero hasta ahorita, en lo que he podido y en lo que ha sido mi realidad, he sido feliz, he sido plena. Entonces, por eso les decía al inicio, si la muerte llega en este momento, bienvenida y no me queda más. Ya está ahí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Igual, o sea, porque no pueden cambiar la muerte. Todos nos vamos a morir. Eso es que me están oyendo ahorita. Mijo, mija, te vas a morir. Entonces, eso no lo puedes cambiar. Puedes cambiar tu forma de vivir. Y yo les dejaría como tarea, cuando doy clase de creatividad, se lo dejo a mis estudiantes, es piensa que mañana te vas a morir. Piénsalo así. Hoy que te vayas a dormir, piensa que mañana te vas a morir. Entonces, ¿qué no hiciste? ¿Qué pudiste haber hecho? Entonces, al siguiente día levántate y hazlo. O sea, y de nuevo, no se trata de hacer todo en un día, de hacer una locura, pero esa cosa que te va a hacer feliz, hazla. Y las que no te hacen feliz, deja de hacerlas. Porque si no, al final es una carrera contra ti mismo donde finalmente te vas a morir. Lo que importa es si te mueres, es cómo vives. Entonces, bueno, eso nada más para cerrar ese tema y tener este punto de vista de entender cómo la muerte ha ido cambiando en la percepción social a través de los años, a través de los siglos, y que tenemos que, tal vez, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Detenernos, hacer una pausa, estudiar algo, en este caso la muerte, y reescribirnos, reestructurarnos, reconstruirnos, porque así podemos tener una nueva perspectiva de algo tan importante y tan vital, bien usada la palabra, como es la Literal. muerte. Sí, así es. Entonces, normalicémosla, no en el sentido de que vayamos matando, sino en el sentido de que es algo que tenemos que comenzar a hablar. Así es. Y bueno, les agradecemos por escuchar. Compártanlo con quien sepan que tiene ahí de pronto este miedo a la muerte o que no quiere hablar del tema o cosas por el estilo, porque no siempre es algo tan malo. De hecho, no es malo, pero sí se tiene que hacer. Estamos en noviembre de muerte, así que continuaremos viendo el asunto de la muerte desde otras perspectivas en las que trataremos de hacerlo lo más posible con todo lo que tenga que ver con esto, desde otros puntos de vista y otros elementos. ¿Sale? Así que andamos en este noviembre de muerte. ¿Va que va? Y, sí, y si el tema a lo mejor fue un poco crudo, pues literal, como lo decimos, recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Entonces, Y ahí quiero meter mi cuchara. Para mí, un amigo con el que no he hablado de la muerte
No precisamente de su muerte, pero con el que no he hablado de la muerte, ya desde un punto de vista un poco más profundo, y no esos amigos de que en borrachera ya hablan de muerte, no, que te sientes con un cafecito de esa muerte, siento que no somos tan amigos, o sea, no lo siento como alguien con quien pueda no confiar, sino compenetrarme y que tenga esa confianza. Es bonito hablar de la muerte con los amigos porque nos abre las posibilidades a nuevos puntos. Sí, y también finalmente es lo que nos platicamos, ¿no? O sea, tenemos que socializarlo y tenemos que normalizarlo y con quién vas a hacer si no es con los cuates. Pero bueno, no nos extendamos más, seguiremos con Noviembre de Muertos. De muerte. Sí. Recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast radioback, en nuestra página web radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Dragones. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.